Carta del padre Alfredo Rensou, excelentísimo cardenal Sbarretti. La pastoral publicada por el ilustrísimo señor obispo de Vitoria hablaba que de muchos modos se ha manifestado el espíritu del mal y de la mentira, lo cual no negamos los que hemos presenciado meses enteros dichas manifestaciones, pero por otro lado existen numerosos casos donde se ha manifestado el espíritu del bien y de la verdad en numerosas conversiones, en el fervoroso espíritu cristiano que siempre se ha observado en dicho lugar, donde solo se han rezado las oraciones usuales de la Santa Iglesia tan necesarias en estos tiempos para aplacar la justicia divina tan justamente indignada. Yo he sido testigo de aquellas muchedumbres formadas por miles y miles de devotos que rezaban diariamente el Santo Rosario con un fervor jamás visto. Yo mismo he sentido ese fervor tan intenso que solo en Lourdes he sentido estos casos aislados a que sin duda se refiere el señor obispo. Bien pueden ser obra del demonio o de personas malintencionadas empeñadas en sembrar la cizaña para introducir la confusión y la duda en esta gran obra que bien pudiera ser la salvación del mundo hoy sumido en las tinieblas del racionalismo y toda suerte de errores. En Bourgogne, Bélgica, saben bien que las autoridades eclesiásticas han tomado las medidas de prudencia usuales en la Iglesia, pero se autoriza a los devotos a acudir a rezar al sitio de las apariciones y la erección de un templo en Ezquioga. No solo se prohíbe acudir a los devotos a rezar, sino que se manda quitar el santo emblema de la cruz y la sagrada imagen de la Santísima Virgen, que coronaban el monte, y como si esto no fuera bastante se persigue a los videntes, ocasionándoles todo género de molestias, y hasta se priva de los santos sacramentos a una pequeña niña de 11 años por negarse a firmar cierto documento que le presentó el párroco de su pueblo. Ante cosas tan extrañas y habiendo sido testigo de numerosas manifestaciones que juzgo sobrenaturales, me veo obligado en conciencia a llamar la atención de su excelencia, seguro que, llevado de su reconocido celo, tomará todas las medidas para obtener el esclarecimiento que deseamos los católicos españoles, que solo confiamos en el cielo nuestra salvación. Entre los innumerables casos de curaciones, conversiones y otras manifestaciones sobrenaturales que sería largo enumerar, solo deseo citarle unas cuantas para su convencimiento, que puede su excelencia comprobar fácilmente, como se lo he comunicado hace días al excelentísimo señor nuncio. En Tolosa existe una vidente llamada Lucía Machain que, según referencias, es un alma muy piadosa. Con frecuencia, ante numerosos testigos, estando en éxtasis, recibe la comunión dada por una persona invisible, que dices ella ser nuestro Señor. También, teniendo un vaso vacío en éxtasis, se llena repentinamente de agua que despide un olor delicioso como perfume de lirios. Esta agua, dice ella, que es de Gema Galgani, la santa de Luca, que se aparece muy frecuentemente en Ezquioga. Yo mismo he probado esa agua y he tenido la suerte de aspirar su aroma. Es vidente de Ezquioga. También existe en Pamplona otra vidente llamada Gloria Viñals, según me cuentan personas de entera confianza. Hace pocos días entró en éxtasis a orillas de un río que hay cerca de Pamplona ante 14 testigos, entre los cuales había 4 capuchinos de Pamplona. Su asombro fue enorme al ver a la vidente que andaba sobre las aguas del río en éxtasis. También sé de casos de curaciones portentosas, pero como no hay comisión alguna encargada de comprobarlas, estos casos extraordinarios permanecen en el olvido. Comprendo que, siendo cosa de Dios, nuestro Señor se abrirá a la postre camino, como todas sus cosas, pero como nosotros los fieles y sobre todo los que hemos tenido la inmensa dicha de presenciar estos hechos prodigiosos, tenemos la obligación de cooperar, reconocidos profundamente a las gracias que merecidamente recibimos del cielo. Me creo en el sagrado deber de poner a su excelencia en conocimiento de estos hechos. Esta carta no fue tomada en cuenta y la sentencia condenatoria de Roma siguió en pie. El clero en general se sometió a esta disposición, que venía confirmada por Roma, y lo mismo los buenos y sinceros fieles, pero no fue sin dolor, ya que llevaron durante muchos años el vergonzoso San Benito de condenados por Ezquioga, como si hubieran sido unos credulones de cosas sobrenaturales. Fue una gran frustración para muchos fieles que creyeron sinceramente y habían experimentado la presencia real de Dios en el lugar a través de las oraciones, e incluso de haber palpado conversiones y curaciones reales que no podían ser fácilmente desmentidas. El padre Laburu
El padre Laburu, médico y sacerdote jesuita, con el apoyo y autorización del obispo de Vitoria, fue dando conferencias por diferentes lugares, manifestando a todos las deformaciones y engaños de las supuestas apariciones de Ezquioga y mostrando para ello algunas filmaciones que había tomado personalmente en octubre en 1931. Debemos anotar en primer lugar que él no asistió ni pudo filmar nada de las 4 primeras apariciones de los 2 hermanos Bereciartu. Por tanto, sobre ellos no dice ni puede decir nada. Él habla sobre los segundos videntes a partir del 4 de julio y, al ver algunas cosas raras, pensó que todo era así y quedó convencido de que todo era una farsa y una comedia bien montada. Pero, ¿todo era así? ¿Acaso la Virgen no se puede manifestar a pesar de algunas cosas que no entendemos? Pensemos en las apariciones de Lourdes de 1858 a Santa Bernardita. La Virgen le dijo que caminara de rodillas hasta el Rosal y regresara también de rodillas. Después le pidió que escarbara en tierra para beber agua y solo a la 4ª vez pudo beber. Pero se había manchado la boca y el mentón de barro, que de inmediato su tía, que estaba a su lado, le limpió. En esa misma aparición le pide la Virgen que coma hierba y tomó un manojo de hierba y se lo echó a la boca y después de masticarlo lo echó, porque eran hierbas duras y amargas. La gente, como puede suponerse, quedó desilusionada. Algunos gritaron: «¡Está loca! ¡Está loca!». No podían entender que la Virgen le hubiera mandado aquello tan poco lógico y racional para hacerle entender que debía hacer penitencia y que había que lavarse interiormente de los pecados. Y aún peor, cuando al preguntarle a María su nombre, pues no sabía quién era, le respondió: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Entonces muchos sabidos teólogos gritaron convencidos que eso era una enorme herejía. ¿Hacía falta más para desautorizar las apariciones de Lourdes? El padre Laburu las habría desautorizado de inmediato y cuántas bendiciones se hubieran perdido para el mundo, pero fueron aprobadas y hoy en día el santuario de Lourdes es el lugar del mundo donde más milagros se realizan cada año y quizás también el más visitado del mundo entero. Cada año hay miles de curaciones extraordinarias del cuerpo y del alma. Según datos del que fue presidente de la Comisión Internacional de Médicos de Lourdes, el doctor Patrick Zeilier, refiere que ha habido en 150 años más de 7.200 casos de curaciones extraordinarias, aunque la Iglesia solo haya aceptado como totalmente auténticos 70. En las apariciones de Kibelo Ruanda, aprobadas por el obispo para solo las 3 primeras videntes, ellas en medio de la aparición algunas veces se lavaban las manos, los brazos y la cara, se caían de golpe al suelo y quedaban como muertas sin signos vitales por varias horas y nadie podía moverlas porque parecían un bloque de mármol inamovible. Y esto era suficiente para, sin más investigación, desautorizar las apariciones. En la primera aparición de la Salette en Francia, María se aparece sentada llorando con las manos en la cara y después, cuando se levanta, ven que tiene un crucifijo en el pecho y a sus 2 costados un martillo y unas tenazas. ¿Qué dirían los inteligentes sobre eso? No parece de mal gusto. Sin embargo, esas apariciones fueron aprobadas y hoy hay allí un gran santuario regido por una congregación de sacerdotes guardianes del santuario que es visitado cada año por miles de personas y donde Dios derrama sin cesar bendiciones sin medida sobre los devotos. Mater Dolorosa. Observemos que la Virgen se presenta en Ezquioga como dolorosa y con una espada. Otras veces se presenta como dolorosa en El Escorial y en la Salette, unas veces con 3 espadas y otras con 7 espadas por los 7 dolores principales que soportó en vida. Así se presentó también en la Dolorosa de Quito. El 20 de abril de 1906, una imagen de la Dolorosa que estaba en el comedor del Colegio San Gabriel de Quito empezó a abrir y cerrar los ojos durante 15 minutos. Los 36 estudiantes entre 11 y 17 años y algunos padres jesuitas del colegio lo vieron y las autoridades eclesiásticas probaron el milagro. En las apariciones de Umbe, a 12 kilómetros de Bilbao, se apareció a Felisa Sistiaga el 25 de marzo de 1941 sin hablarle y después, en 1968 hasta 1988, en más de 100 ocasiones. Felisa le hablaba en vasco y la Virgen respondía en español, porque no había venido solo por el País Vasco, sino por toda España y por el mundo entero. Lo mismo pasó con los videntes del segundo grupo de Ezquioga. La Virgen contestaba en español.
En ocasiones vino acompañada de ángeles, en especial de San Miguel y de su ángel custodio, pero también del Niño Jesús, de San Pedro. Recibió la comunión de ángeles y de la misma Virgen María, como otros santos. Se le aparecieron almas del purgatorio, al igual que en Ezquioga, y le pedían oraciones. Con el agua del pozo que bendijo la Virgen se han sanado muchas personas. Actualmente tienen permiso del obispo de Bilbao para hacer actos de culto en la capilla que está en la que fue la antigua casa de Felisa, y allí hay rezo del rosario, adoración al Santísimo, y se celebran algunas misas algunos días al año. El obispo ha aprobado la devoción a la Virgen bajo el título de la Virgen Dolorosa de Umbe, aunque no ha aprobado la sobrenaturalidad de las apariciones. Sobre mensajes para el mundo nos dice Felisa: Dios enviará un aviso y habrá un gran milagro. Precisamente sobre estos mensajes para el mundo que María ha dado en distintas apariciones, oía un sacerdote que decía: no creo en esos mensajes apocalípticos porque María es una madre que no puede ir por el mundo amenazando a sus hijos de mala manera. Pero hay que entender que, precisamente porque es madre, y prevé los peligros y los conoce, nos avisa para evitarlos. ¿Qué madre, sabiendo que su hijo puede ser atropellado por un coche, no le dice que no ande con los patines por el medio de la carretera? Eso es amenazas. Eso es amor misericordioso para cuidarnos del mal y salvarnos.